yo creo que aquí se junta todo el memorial de agravios que tiene el pueblo mexicano guardado. Termina la celebración del 1 de Mayo tradicional corporativa en la que solo los obreros le agradecían al presidente en turno las políticas gubernamentales. Van a retomar el símbolo de la independencia, de la justicia y la democracia. Lo más impresionante de la marcha es que no hay necesidad de que algún contingente demuestre su independencia respecto al gobierno. Es la primera marcha, por así decirlo, emancipada, y esto ya es un logro. Y hay además una confluencia de grupos que en principio no se pensarían afines y que no son afines. Ha habido entusiasmo, ha habido alegría y por desgracia también hay discursos. Eso es el sacrificio de toda marcha, el momento de los discursos. Gracias a la organización en grupos, el ser humano satisface demandas comunes. Una de las formas más acabadas de esta cohesión social son los sindicatos, que históricamente han sido el medio para defender los derechos de los trabajadores. Sin embargo, actualmente los sindicatos han sido incapaces de responder a los cambios de un mundo inmerso en la globalización económica. A finales del siglo pasado, la situación laboral de los trabajadores en México fue muy adversa. Las jornadas de trabajo eran de 84 a 112 horas semanales, sin días de descanso. Los sueldos y las labores se regían por reglamentos que decidían los patrones según sus intereses. Durante la presidencia de Porfirio Díaz, los trabajadores ferrocarrileros y los obreros textiles de Puebla, Veracruz y Tlaxcala formaron los primeros sindicatos en México. Determinante en la historia de la clase obrera en México fue la acción del Partido Liberal fundado por los hermanos Flores Magón a finales del siglo XIX. Sus ideas incidieron en el estallido de las huelgas de Cananea en Sonora y de Río Blanco en Veracruz. Además, la acción del Partido Liberal influyó en la creación de organizaciones obreras como la Casa del Obrero Mundial, agrupación establecida durante la presidencia de Francisco I. Madero en 1912. Fue en la Constitución de 1917 donde quedaron reconocidos legalmente algunos derechos de los trabajadores. Una vez consolidado el constitucionalismo, la táctica se dirigió a fortalecer al capital local y extranjero. Con este fin, surgieron las grandes centrales obreras como la Confederación Regional Obrera Mexicana, fundada en 1918 por Luis N. Morones. Durante la presidencia del general Álvaro Obregón, el Estado comenzó a controlar las direcciones sindicales. En oposición a la CROM, se creó la Confederación General de Trabajadores de corte radical. En 1933, ante la descomposición de la CROM, nació la Confederación General de Obreros y Campesinos de México. En 1936, la CROM se disolvió para integrarse a la CTM. La Confederación de Trabajadores de México nació durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas. En el periodo cardenista surgió el corporativismo, fenómeno internacional generado en torno a la crisis económica de 1929. El corporativismo, enlace entre el Estado y los sindicatos, en sus inicios satisfizo las demandas obreras, pero después
se convirtió en una forma de control estatal hacia los trabajadores. En 1948, durante la presidencia de Miguel Alemán, el sindicalismo mexicano entró en una etapa de descomposición, alimentada por la corrupción y la falta de democracia interna. No, pues el sindicalismo mundial tiene muchos recursos con que soportar la crisis y salir de ella. La prueba de esto es que la CTM no se ha resentido de su unidad ni ha abandonado su propósito de luchar. Hay algunas corrientes de opinión que hablan de la inoperancia del sindicalismo y de su eventual desaparición, partiendo de la base de que los problemas a que se enfrentan hoy los trabajadores han estado por encima de la capacidad de los sindicatos para responder. Y bueno, eso ha generado descrédito del sindicalismo. Yo creo que el sindicalismo mexicano está viviendo en este momento una etapa crucial, que de aquí depende si sobresale con una gran fuerza o sigue dando tumbos, porque la crisis económica ha afectado también la crisis de credibilidad y se tiene que trabajar fuerte con la base para mantener el respeto de estos hacia los liderazgos. Y en nuestro caso, como sindicato independiente de los pocos que quedamos en nuestro país, en la capital, pues está visto de que los trabajadores a más de 13 años de lucha se han tenido conquistas pues para vivir dignamente. Sin embargo, esto ha ocasionado que se nos vea como delincuentes. La consigna es terminar tajantemente con el contrato colectivo, que donde marcan nuestras prestaciones, nuestros derechos conquistados. Que lo que debe ocurrir con los sindicatos es una modernización de ellos para que en este trinomio que se conforma entre sindicato, empresa y trabajadores, realmente podamos, el sindicato, ver cuáles son las necesidades que tienen los propios trabajadores para tratar de resolverlas y ver cuáles son los problemas a los que se está enfrentando la empresa para que conjuntamente estos tres factores de la producción tan importantes puedan establecer convenios. Está visto de que a estas alturas al gobierno, sobre todo en contubernio con los empresarios mayores en este caso, pues le conviene tener esta clase de sindicatos corporativos para que los trabajadores no se manifiesten, no exijan sus demandas, sus derechos y sobre todo pues se recarguen totalmente en la ilegalidad. El sindicalismo en México ha sido tradicionalmente un escalón político para algunos líderes obreros, tanto desde la estructura oficial como desde